Creo que ya vale, ya está. Ahora se está grabando. Vale, genial, merci. Esperamos 5 minutos más, ¿vale? Que falta también Cristian. Sí, lo acabo de avisar, ¿eh? Hola, nos esperamos un poco más. No, Cristian, no se te escucha. Vale, quizá es tema permisos, que no tendrás el permiso del micro, quizá, ¿eh? No, no te escuchamos. Qué rollo. Un segundito, que estamos teniendo un problemilla, pero ahora a ver si... Pero empezamos en breves.
No, Cristian, no te escuchamos. No, no se te escucha. Pero qué raro, en la prueba que hicimos se escuchaba súper Ya. bien. em, a ver. ¿Has probado desde el móvil, Cristian? ¿O tienes que hacer presentación? Ahora no recuerdo si tú tenías que... O si no puedes usar el ordenador para presentar y para cámara. O si no, cambiando de navegador igual, ¿no? También. Ah, claro. Vale, Cristian. Te esperamos, pues. Perdónate, estamos aquí. No te preocupes, No, no, Cristian. tranquilo. Los errores del directo, no pasa nada. Vale, perfecto.
Ahora me sale a mí que estás silenciado, Cristian, de todas formas. Vale, pero no, no se te escucha. A ver. Sí, por mí mejor. Vale. Vale. Pues, a ver, bueno, hola y bienvenidos y gracias por venir. En teoría, a Cristian le tocaba la primera parte de esta segunda, bueno, de la segunda jornada y, bueno, que hemos estado esta mañana también. Lo único que como tiene problemas con el tema de micro, no sé si Raúl te importaría empezar a ti y así luego él hace pues su parte, pero después de ti. Entonces, os explico más o menos un poco cómo va a ir esta tarde. Esta mañana hemos tenido a Sara y a Félix, que también está con nosotros ahora, que ha querido venir a ver la formación. Y Noix, que viene de Comisiones Obreras, nos ha contado un poco pues todo el tema socioeconómico, bueno, pues un poco sobre este campo. Entonces, ahora está con nosotros Raúl Hoyos, que es, no me quiero equivocar, es médico y coordinador del área de transexualidad del Hospital de Granada. Bueno, pediatra, ¿no? Raúl, si no me equivoco, bueno, ahora te presentas tú mejor, pero luego también tenemos a Cristian, perdonad, es que con todo esto me he liado, que es psicólogo social y coordinador técnico de la OCH, ¿vale? Que nos vendrá a explicar los conceptos básicos, como por ejemplo género o sea, la diferencia entre género y sexo, transgénero, transno binario, etc. Y también el campo jurídico, ¿vale? Entonces, si os parece bien, lo que haremos es, ahora nos explica Raúl, luego nos explicará Cristian los dos campos que él tiene que explicar y al final de todo, pues dejaremos un rato para preguntas. Si queréis o sea, si durante la charla os sale alguna pregunta, ponéis por el chat pregunta, yo os anoto y luego al final de todo, pues os daré paso. Si no, pues al final no pasa nada. Y creo que no me olvido nada más. Y, sí, porfa. Si podéis poner para todos que queráis, muchísimas gracias. Y creo que ahora sí que ya está. Entonces, Raúl, te doy paso a que te presentes y luego pues empezamos haciendo preguntas y tal, si te parece. Ay, no te oyes, Raúl, perdona. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Se me escucha? Sí, bueno, se oye con eco, pero... ¿Se me escucha ahora? Sí. Vale, pues el móvil sí que funciona. Vale, genial. ¡Ay! Perdón, me he silenciado. Perdona, Cristian, que te he silenciado a ti. Disculpa. Vale. A ver, pues, ¿qué hacemos entonces? ¿Hacemos el mismo orden o cómo, Zaida? ¿O cómo os vaya bien a vosotros, Cristian y Raúl? Raúl no Pues se me te diga. oye, que está preguntando. Ah, vale. Con lo bien que nos había ido esta mañana, ¿eh, Félix? Que está aquí, Félix.
Si no, que Vale. empiece, ya que está Oh. Cristian aquí, que empiece ya, porque como empieza con los conceptos Vale. básicos, y entonces ya hacemos... A ver, si no hay ningún fallo más. Vale, pues perfecto, Cristian. Em, Es que ¿Va está bien hablando, empezar? pero no se le escucha. Sí, porque le he silenciado yo, perdón. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Uf. Bueno, nada, Perdona. bienvenido. Bueno, gracias a todas por asistir, que disculpad los problemas técnicos, no sé, ya miraré con más calma luego lo que ha podido pasar a mi ordenador o lo que sea, que seguro que es de mi sistema, porque ponía que estaba silenciado, así que ya lo miraré con calma. Nada, bueno, primero gracias por invitarme a participar. Voy a intentar ser lo más pedagógico posible, ¿vale? En principio se me encargaron como dos tareas, que era explicar dos conceptos básicos y luego también pues hablar un poquito sobre la ley catalana contra la LGTBI-fobia, ¿vale? Que es la que regula las políticas públicas en relación con la diversidad afectiva sexual y de género aquí en Cataluña. Pero estaría bien primero empezar pues por unos conceptos básicos. Luego tengo un material preparado que le dije a Zaida de Noelia que se lo pasaría, ¿vale? Que está en catalán, pero como me dijeron que teníamos que hacer la charla en castellano, pues la paso y luego internamente la podéis mover sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, vamos a desarrollar como cuatro grandes cápsulas, por decirlo así. Hablaremos primero, pues, tengo diferenciado pues lo que es la orientación sexoafectiva, lo que es la identidad de género, lo que es la expresión de género, y luego acabaremos, antes de empezar la ley, pues repasando un poquito qué es la LGTBI-fobia, cuáles son sus características y cómo suele operar en nuestra sociedad. Para ello, sí que es cierto que tenemos como un sujeto político en el cual van dirigidas las políticas, que aquí en Cataluña, a raíz de la ley 11 de 2014, es las personas LGTBI o el colectivo LGTBI. Entonces, durante toda la charla voy a intentar explicar pues, qué significa esto de LGTBI, aunque podemos encontrar otro tipo de acrónimos como el LGTBIQ, como la queer, el LGTBIPQ, que hablaríamos de las personas pansexuales, o el LGTBIQA, por ejemplo, de las personas asexuales, ¿no? Incluso el LGTBI+, o el LGTBI+, que este más significa todas las identidades sexoafectivas, ¿no? Que no encajan en los patrones normativos de la sexualidad y el género, pero que tampoco se definen como LGTBI. Entonces, a partir de ahí, está clarísimo que el LGTBI es el acrónimo que incluye a las personas que son lesbianas, que se identifican como lesbianas, como gays, como personas trans, que luego distinguiremos un poquito pues, entre personas transgénero, transexuales, personas no binarias, etcétera, etcétera, bisexuales e intersexuales. Entonces, para mí, el primer gran concepto que tenemos que entender sería que es el sistema sexogénero, ¿no? El sistema sexogénero opera de una manera lineal. Y pongo un ejemplo. Cuando nosotros nacemos, ¿no? Estamos en el hospital, solemos nacer y el equipo médico, a raíz de nuestros genitales, seguramente, pues distingue de manera binaria en si somos machos o hembras. Y entonces ya nos colocan la casilla. Y además, de manera totalmente lineal, se nos atribuye un género, es decir, depende de lo que tengamos en los genitales, si es macho, pues atribuiremos que es hombre. Y si entre los genitales disponemos que es hembra, pues le pondremos una mujer, ¿no? Aquí hablaremos de las características, en principio, denominadas como biológicas, que luego veremos que es mucho más que eso. Se le concibe como el sexo, y todo ese atributo, constructo social, cultural, etcétera, etcétera, se le atribuiría a lo que llamaríamos el género. El género es súper importante porque a raíz de eso también supone, a través de nuestro imaginario social, cómo se tiene que comportar un hombre o cómo se tiene que comportar una mujer en determinados ámbitos de nuestra vida o en determinados espacios por los que nosotros transitamos y vamos socializando. Y, por supuesto, todo esto va acompañado de un deseo que hasta que alguien demuestre lo contrario es heterosexual por naturaleza. Es decir, todo el mundo se supone que es heterosexual hasta que demuestre lo contrario, al igual que todo el mundo, luego lo haremos, se presupone que es cis, es decir, que se identifica con el sexo género que han atribuido al nacer hasta que demuestra lo contrario. Esta manera de funcionar del sistema sexogénero de deseo, de ser totalmente binario, dicotómico, es decir, o una cosa o la otra, y funcionar de una manera lineal, tiene sus exclusiones, deja fuera a mucha gente. Y casualmente, a quien deja fuera suele ser a las personas LGTBI, al acrónimo LGTBI. Si nos vamos a la dimensión o al eje del sexo, cuando nosotros nacemos, básicamente nos atribuyen en macho o hembra. Pero ¿qué pasa con las personas intersexuales? ¿Dónde quedan categorizadas? ¿Dónde tienen cabida, por ejemplo, en esta manera de pensar? Luego hablaremos
con más detalle de qué son las personas intersexuales. En el género, si nos dividen básicamente en hombre y mujer, ¿dónde están las personas trans? ¿Dónde están las personas que se identifican como transexuales, como transgéneros? O entre otras identificaciones de la identidad de género. Y en el cambio de nuestra orientación sexoafectiva o la orientación de nuestro deseo, si el valor público es la heterosexualidad, ¿a quién está dejando fuera? Pues está dejando fuera a las personas que se identifican como lesbianas, como gays, como bisexuales o como asexuales, por poner un ejemplo. Si vamos paso a paso, hemos dicho que en el sexo es mucho más que las características biológicas. Estamos hablando de cromosomas, estamos hablando de gónadas, estamos hablando de hormonas, estamos hablando del fenotipo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero seguimos teniendo hoy en día en nuestra sociedad, pues que es dicotómico y binario, y que básicamente existen dos tipos de sexo, dejando fuera, por ejemplo, a las personas intersexuales, ¿no? Lo que me gustaría hablar de todo ello ahora es cómo englobar tres grandes piezas que tienen que ver con la sexualidad y el género. Empezaremos con las orientaciones sexoafectivas, es decir, cuál es la atracción de nuestro deseo y a quién va dirigida la atracción de nuestro deseo. Para mí, la orientación afectivo-sexual es una atracción emocional, romántica, sexual, afectiva, duradera hacia otras personas. Y esto es una cosa importante y intentaré explicar un ejemplo. La orientación afectiva sexual es diferente de nuestra conducta sexual. Sí que es cierto que en nuestras sociedades, digamos, occidentales, suele tener una correlación. Es decir, si yo me identifico como gay, ¿vale? Seguramente en mis prácticas sexuales se espera que tenga prácticas sexuales que tengan relacionadas con esa etiqueta de gay. Pero pongo un ejemplo. Hay en otras sociedades o en otras culturas que no pasa esto. En Barcelona hará como ya hace tiempo, no sé si me recuerdo, serán 7 años, 8 años, bueno, estaban haciendo una encuesta a una población, ¿vale?, que intentaba disminuir prácticas de riesgos sexuales en relación con el VIH-Sida, ¿vale? Y entonces estaban preguntando a diferentes grupos de población. En esos grupos de población fueron a preguntar a un grupo de población de pakistanesa, ¿vale? Pakistaní. Entonces se dieron cuenta de cuando esta comunidad estaba contestando ese cuestionario, en la orientación afectiva sexual no marcaban que se identificaban como gays, pero cuando preguntaban, las preguntas que preguntaban por las prácticas sexuales, sí que marcaban prácticas sexuales homosexuales. Entonces la gente preguntó, vale, ¿qué es lo que está pasando? Hay gente que tiene prácticas homosexuales que no tienen por qué identificarse con la etiqueta de gay, porque simplemente no la reconocen. Entonces, esto es importante a la hora de hacer, por ejemplo, políticas de prevención. Y por eso podéis encontrar en extensa bibliografía que hay gente o que hay personas que utilizan, por ejemplo, de verde poner gay, pueden utilizar etiquetas como HSH, que es hombres que tienen sexo con hombres, o mujeres que tienen sexo con mujeres. Porque son personas que tengan prácticas homosexuales no conciben en su imaginario, ¿vale?, la etiqueta gay, lesbiana, bisexual, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es importante de saberlo, sobre todo para las políticas de prevención, en la cual tampoco tiene que haber un estigma. La gente siempre hay una máxima que es la gente se identifique como quiera sin tener riesgo de tener que ser discriminada por ello, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar diferentes orientaciones sexoafectivas. Está clarísimo que la que es pública y notoria desde hasta que se demuestra lo contrario es la heterosexualidad, que sería capa miembros del género contrario. La homosexualidad capa al mismo género y la sexualidad indistintamente de los dos géneros, pero nos podemos encontrar otro tipo de orientaciones afectivos sexuales que han ido surgiendo o que todavía no son tan conocidas en nuestra sociedad, como las personas que se identifican como pansexuales, ¿no? Hay también el debate, pues si la pansexualidad es bifóbica, si la bisexualidad es panfóbica, etcétera, etcétera. Yo cuando voy a hacer talleres, por ejemplo, a institutos, pues la gente es increíble en este debate y cómo lo viven, cómo lo narran, y yo incluso acabo aprendiendo, ¿no? Pero en principio la pansexualidad no marcaría tanto el tema del género a la hora de la atribución, de la orientación de nuestro deseo, sino que dirían que no les importa el género al cual están atribuyendo su orientación del deseo, sino que simplemente serían pues, que ellos tienen atracción emocional, romántica o sexual simplemente hacia personas, sin poner, digamos, el acento o el énfasis en el género o en el sexo de las personas.
Y la sexualidad también es una emergente. A mí yo hablo también, quiero decir que hablo desde una posición, yo hablo de una posición de que me identifico pues como un chico cis gay y por lo tanto cuando vamos a hacer talleres y aparecen estas nuevas denominaciones que no son tan nuevas, sino que han empezado a surgir y están en la agenda política sobre la diversidad afectiva sexual y de género, nos acercamos, por ejemplo, a esta gente para preguntar bien pues que nos definan cómo se sienten. Aquí en Cataluña hay una asociación que es la Asociación Catalana de Sexuales y cuando salieron yo fui a entrevistarme con estas personas a decirles, bueno, ¿cómo queréis que defina, ¿no? cuál es vuestra orientación afectiva? Y me dijeron, pues mira, Cristian, puedes decir que nosotros nos sentimos que nuestra sexualidad es una orientación sexoafectiva, o sea, la sexualidad es una orientación y que tiene que ver con la falta de atracción, bajo o nulo interés en la actividad sexual humana. Pero me decían, pero cuidado, no, ir con cuidado cuando explicáis esto, porque esto no quiere decir que no tengamos interés sensorial, no quiere decir que no tengamos interés romántico, no quiere decir que no tengamos interés afectivo, intelectual o otro tipo de atracción. Incluso no quiere decir que no tengan en el momento de su trayectoria vital sexo, que quieran disfrutar del sexo. Simplemente que hay una falta de atracción, bajo y nulo interés en la actividad sexual humana en su vida cotidiana. En el desarrollo de la identidad de la orientación sexual es todo un proceso que cada persona tiene sus procesos y ritmos, nunca mejor dicho. Las personas que nos desarrollamos al margen, digamos, de los patrones hegemónicos del género y la sexualidad, tenemos que reconocer, asumir, aceptar e integrar dentro de nuestra identidad pues nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestras conductas sexuales. No se nace con una percepción a sí mismo como que una persona es homosexual, heterosexual, bisexual, sino que esto se va viendo en la sociedad, culturalmente y socialmente, cómo se va construyendo este desarrollo. Y qué comporta muchas veces, sobre todo para la gente que está al margen de lo que es heteronormativo. Pues tiene que haber un reconocimiento de la persona a quien se dirige el deseo sexual, tiene que haber un reconocimiento que existe una categoría social que representa estos propios sentimientos y deseos, es decir, cuando uno ¿qué me está pasando? No soy el mismo que los demás, que mis compañeros, que mis compañeras, y aparece la etiqueta gay y tú buscas, ¿no? Gay. Ay, pues esto parece ser que es lo que yo soy, que es como yo me siento, etcétera, etcétera. Esas categorías sirven muchas veces también para aliviar un poco la ansiedad que puede provocar el decir, hostias, que me estoy viendo que soy, entre comillas, diferente a lo que es normativo, ¿no? Hay que autodefinirse una vez hemos encontrado esta categoría social y darle la importancia que socialmente tiene, pero otra cosa importante, no solo somos gays, no solo somos lesbianas, no solo somos trans, somos muchísimas otras más cosas en nuestra vida, simplemente que esa categoría social importante está hablando de nuestra sexualidad y que la integramos en nuestra vida cotidiana como si fuera otra categoría social. Y a la hora de integrarla, pues lo hacemos en el conjunto de nuestra identidad. Aquí nos podemos encontrar, y pongo un ejemplo, yo en el Observatorio contra la Homofobia me encargo de área psicosocial. Me acuerdo de una incidencia, de un caso que hubo de un chico que vino porque tenía 16 años, o 15 años, y tuvo un problema de que cuando había fiestas y se podía ir a discoteca, fue una discoteca estas de por la tarde de hasta 16 o algo así, y tuvo un problema, él iba con su chico y tuvo un problema con el portero que no les dejó entrar simplemente porque uno como ha vestido y al final entre la pelea no le he dicho que estos maricones no entran. El chico tuvo que salir llorando, llamaba a la madre tuvo que venir, intentó poner una queja de reclamaciones en la discoteca y bueno, me llegan al observatorio y en la atención psicosocial lo primero que le dice el chico a la madre es: perdona mamá, porque si yo no hubiera sido gay esto no pasa. Eso fue la primera frase. Claro, ahí estamos viendo cómo hay una homofobia interiorizada y tiene que ver con el desarrollo de la identidad de la orientación sexual que acabo de intentar explicar. No puso el énfasis o el foco de, hostia, el portero es quien tiene el problema, que no entiende que hay otras formas de querer o de estar en el mundo. Sino el problema lo tengo yo, porque tú has tenido que venir en el coche por la tarde a buscarme una situación desagradable porque yo me identifico y siento de esta manera. ¿Sí? Todo eso, claro, se tiene que ir trabajando. En relación a las identidades de género, hay como dos grandes prefijos que estaría bien entender. Uno es cisgénero, cisexual, es decir, cis, hay una concordancia con el sexo-género que me han asignado al nacer. Yo, por ejemplo, me asignan la categoría macho, hombre,
a la hora de nacer y yo me identifico como un hombre. Estaría hablando que yo soy una persona cis. Es que hay otras personas que hay una discordancia con el sexo-género que le asignan al nacer y estamos hablando de las personas trans, que hablaremos un poco así a grosso modo, y digo que hay miles de experiencias de identificarse y de ser trans, o sea, aquí vamos a hacer un reduccionismo muy salvaje, entonces yo creo que estaría en este reduccionismo, si hay alguien que no está de acuerdo, que luego me lo explique, que luego me lo comente, que no hay ningún tipo de problema, porque hay miles de experiencias de identificarse y de estar en el mundo. Y luego hablaríamos de las personas intersexuales, que es este abanico de condiciones asociadas a un desarrollo que es atípico, que les digo atípico, que no normal, de las características físicas sexuales. Hay una película que está bastante bien, no sé si la habéis podido ver, que se llama XXY, que es una variante cromosómica que genera un tipo de intersexualidad. La película es argentina y está súper bien porque la verdad, para empezar a entrar en el tema, se ve pues todas las consecuencias que tiene una familia porque una de las personas, ¿vale?, es intersexual. Y se ven tanto los problemas médicos, el perinaje médico, el estigma societario, la dificultad a la hora de construir, por ejemplo, una relación sexoafectiva o amorosa. Entonces, creo que está bastante bien, la recomiendo. Si hablo de paraguas y entidades trans porque trans es como el gran paraguas, es como un término paraguas que engloba a todas las personas que se identifican con un género diferente al asignado al nacer o que expresan su identidad de género de manera no normativa, ¿vale? Y ya aquí no lo podéis ver, luego os lo pasaré para que lo podáis ver el PowerPoint en catalán, pero voy a intentar hacer este ejercicio que, vuelvo a repetir, es bastante reduccionista de la experiencia que llevo yo trabajando en temáticas de la diversidad afectiva, sexual y de género, ¿vale? Paraguas trans, para referirse a todas las experiencias y todas las identidades trans posibles, que puedo decir que hay muchísimas, pero vamos a hacer un reduccionismo y vamos a hablar primero de la transexualidad, del transgenerismo, transgéneros, las personas transgéneras y de las identidades no binarias. Las personas que se identifican como transexuales, pues personas que tienen una identidad que no concuerdan con el sexo-género atribuido al nacer y que por eso necesitan adecuar su cuerpo a ese género sentido. Mucha gente, su identidad siempre dirá que siempre ha sido una mujer o que siempre ha sido un hombre, ¿no? Aquí hay que dejar una cosa muy clara y es que siempre hay que tratar a las personas como quieren ser tratadas. Eso por supuesto. Esto debe ser la mínima fundamental. Tratar a las personas como quieren ser tratadas. Si hablamos de experiencias transgéneras, identidades transgéneros, son personas que tampoco se identifican, que no concuerdan con el sexo atribuido al nacer, ¿vale? Pero que a lo mejor no necesitan hacer este tipo de operaciones de transición, ¿vale? Tanto es lo que me estoy refiriendo a las terapias hormonales como la decisión, por ejemplo, de hacer alguna intervención quirúrgica en su cuerpo. Cuestionan el sistema sexo-género resistiéndose a someterse a uno de los dos roles y se puede identificar como hombre, como mujer o otras identidades. Básicamente, y haciendo este reduccionismo salvaje, como vuelvo a repetir, podríamos hablar que las personas transexuales sí que tienen este deseo de adecuar su cuerpo al género sentido, ¿vale? Y las personas transgénero, pues son un poco, digamos, como no haría falta en ocasiones tener que adecuar ese cuerpo. Aquí quiero dejar una cosa muy clara y es que a los cuerpos de las personas trans no les pasa absolutamente nada, porque nos hemos encontrado muchas veces, ¿no?, los que viven en unos cuerpos equivocados, ¿no? Por ejemplo, no, en las personas trans no viven en cuerpos equivocados. Sus cuerpos son totalmente válidos en nuestra sociedad. Son las demás personas que no entendemos muchas veces que tal y como se identifiquen se correspondan a esos cuerpos. Y por supuesto que dentro de las personas trans también hay malestares en esos cuerpos. Las personas que se identifican como transexuales tienen un malestar con su cuerpo. Yo he tenido acompañamientos, casos de bullying transfóbico en el cual para la persona que te estaba padeciendo además el acoso era el infierno y al final, por ejemplo, la única solución que teníamos es que cambiarlo de colegio una vez ha empezado la transición y ha empezado a adecuarse su cuerpo, por ejemplo, con el género sentido, ¿no? Para nosotros, obviamente, hay que trabajar luego en los contextos, pero esto es otra parte, ¿eh? El hecho de cambiar la pieza en otro sitio, para mí es un fracaso de política, porque no sabes si va a volver a aparecer, en este caso, el acoso. Pero estaríamos hablando de otra cosa, simplemente el ver este tipo de situaciones, que hay que trabajar, que a los cuerpos trans no les pasa absolutamente nada, son cuerpos válidos en nuestra sociedad, y lo único que es luego, si hay unos malestares que tienen que ver totalmente por cómo funciona la sociedad físico-normativa, hay que trabajarlos y hay que respetar la decisión de las personas,
tanto si deciden hacer una terapia hormonal o una intervención quirúrgica, etcétera, etcétera, como las que no deciden y simplemente quieren estar en el mundo expresando su identidad de manera libre sin tener riesgo de padecer algún tipo de discriminación y pudiendo acceder a los derechos sociales que todos nos han atribuido y que, por ejemplo, en el caso de las personas trans es palpable, como por ejemplo en el mercado laboral o el tener, por ejemplo, el derecho a un trabajo digno, cuesta muchísimo, sobre todo en mujeres trans, que estamos hablando de porcentajes de 80 y 85% de paro, por ejemplo, ¿no? Me parece una aberración increíble y da una señal de que se necesitan políticas públicas, digamos que imperantes para solucionar este problema. Y luego estamos hablando de identidades no binarias, que son personas que no se identifican con los géneros mayoritarios, como puede ser binariamente y dicotómicamente el hombre y mujer, y nos podemos encontrar desde diferentes etiquetas que han ido apareciendo, desde crossdressers, transvestis, genderqueer, agéneros, géneros fluidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí quiero entrar un poco en el tema del queer, que antes lo hemos dejado. LGTBI viene de una corriente totalmente identitaria. Nosotros nos identificamos como lesbiana, nos identificamos como bisexual, nos identificamos como persona trans, nos identificamos como... Vale. El término queer viene de una tradición totalmente anglosajona que rompe con ello, y es a principios de los 90, tanto del activismo también como de la academia. Yo hablaría de teorías queer, hablaría en plural, además, no hablaría solo de teoría queer. Y partiendo de una mínima base, porque tampoco es en profundidad para entrar hoy, lo que dice es el por qué rompe con ello en el que no tenemos que tener como cajoncitos tan estáticos, por decirlo así, en nuestra sexualidad y en nuestro género. Entonces, lo que intenta es romper con ello y decir, bueno, ¿es necesario tener que estar identificándonos de esta manera o no? ¿O hay otras maneras de poder estar o sentir en el mundo, no? Además, hace una reapropiación, el término queer. Queer, de hecho, a nivel anglosajón, en términos literales, está concebido como un insulto. A la gente cuando las acosaban en la escuela les llamaban, pues, es queer, ¿no? Que es aquí lo que llamaríamos como eres alguien, una persona rarita, torcida o alguna cosa así, ¿no? Entonces, lo que hizo esta corriente es decir, vale, me estás llamando esto, yo me lo reapropio y de vez de tomármelo como un insulto, me lo tomo como un término de orgullo. Y a partir de ahí empiezo a construir mi sujeto político, decir, yo estoy aquí, te estoy molestando por mi existencia, porque digamos que tambalea un poquito los cimientos del sistema sexogénero, pues te vas a aguantar y yo pienso seguir identificándome de esta manera y estando en el mundo y sintiéndome en el mundo de esta manera. Entonces, lo que intenta hacer queer es que tengamos una concepción un poco más fluida de la sexualidad en nuestra trayectoria vital y del género y no tanto en cajoncitos estancos. Entonces, lo que intenta hacer es, obviamente, derrocar el sistema binario y dicotómico del género y también, obviamente, de la heterosexualidad obligatoria hasta que alguien demuestre lo contrario. Y si hablamos de las personas intersexuales, como he dicho, es un abanico de condiciones asociadas a un desarrollo atípico de las características sexuales. Las personas intersexuales pueden nacer con cromosomas, genitales o gónados que no tienen una típica presentación masculina o femenina a la hora de nacer y también se les conoce como personas con diferencias en el desenvolupamiento o desarrollo sexual, personas con DSD. ¿Qué es lo grave de las personas intersexuales? Y hay múltiples intersexualidades. Hay algunas que sí que generan, que pueden tener problemas para la salud, sobre todo al nacer, y por supuesto, entonces ahí, si prima la vida o la muerte, obviamente se tiene que intervenir, pero hay otras en que la trayectoria vital puede pasar totalmente normal sin tener que intervenir. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con el equipo médico? O que ha estado, bueno, internacionalmente sigue pasando, y por lo que tengo entendido, aquí en Cataluña, por supuesto, está prohibido, pero tengo conocimiento de que alguna vez que otra continúa pasando, y es que la familia, apoyándose en el poder saber del equipo médico, por supuesto, y sabiendo que cuando nace una persona, si se parece más a un pene o se parece más a un clítoris, etcétera, etcétera, y demás, ¿vale? Hacen una primera intervención quirúrgica para adecuar al género totalmente dicotómico y binario. Pues esto parece ser que se parece más, aunque, pues venga, intervención quirúrgica. Totalmente eso en Cataluña está prohibido, ¿vale? ¿Y qué pasa muchas veces con los problemas? Está muy poco estudiado, además. Aquí hablo yo por lo menos lo que conozco más, que es Cataluña. Hay un informe que encargó el Ayuntamiento de Barcelona, si no recuerdo mal, en el 2016, y que refería un poco a qué problemas tenían estas personas, ¿no?, con las variaciones intersexuales y sus familias. Y es el único estudio así riguroso que hay en Cataluña, o de los pocos que hay, en las cuales se pregunta a personas intersexuales.
Entonces, ¿de qué te hablaban? Hablaban de malas experiencias médicas, de incertidumbre, de peregrinaje médico. Ay, ¿se me está escuchando o me he ido? Ah, sí, vale, sigo. Secretos, mentiras y silencios, el rechazo y acoso, bullying en la interacción social, las problemáticas de cuando tenías que construir relaciones afectivas en relación con la sexualidad, cómo todo ello además repercutía en la autoestima y el autoconcepto de la persona intersexual, ¿no? Generando estigma, ansiedad, culpa, vergüenza, soledad, aislamiento, miedo, ¿no? Todo eso tienen que haber políticas públicas que vayan a intervenir, sobre todo en la dimensión social de las personas intersexuales, ¿no? Pues primero de todo, generando una sensibilización y una formación, explicando a la sociedad que existen estas personas y que no son ni mejores ni peores que otras, simplemente son diferentes, que a la hora de categorizarse en el tema de la sexualidad y del género es otra variación más. Y que están entre nosotros. De hecho, en la población mundial, me parece que, si no recuerdo mal, es el 1% de la población mundial se identificaría como una persona intersexual. Y ahora voy a hablar de la expresión de género, que yo siempre tengo aquí como una pequeña imagen, como si fuera una pluma de colores. Todo el mundo tiene expresión de género, ¿vale? La expresión de género está en cómo nosotros expresamos nuestra identidad de género y tiene que ver, pues se manifiesta con muchas cosas. Nuestro nombre, nuestras actitudes, nuestra vestimenta, nuestros hobbies, nuestra manera de hablar, el tono, todo, la manera de gestualizar cuando hablamos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con la tercera dimensión. Recordar que hemos hablado orientación afectiva, identidad de género, expresión de género. ¿Qué es lo que pasa en la expresión de género? Pongo una campaña que se hizo en el 2007, si no recuerdo mal, en la Unión Europea, que se llamaba Stop Plumofobia, porque dentro del colectivo LGTBI también hay plumofobia y hay machismo, porque para mí la plumofobia no es otra cosa que el machismo. Es decir, yo os explico casos concretos que yo he intervenido. Un instituto del Hospitalet de Llobregat, al lado de Barcelona, dos amigos muy amigos, lo hacían todos los trabajos, iban a dormir juntos, o sea, amiguísimos, de esto que dicen best friends, pues de estos. Y un día, uno llega con bolso y las uñas pintadas a clase, ¿no? Y están sacando el tema hablaban del tema del orgullo LGTBI. Y entonces, uno de ellos, el que tenía la expresión de género, digamos, como normativa, es decir, se comportaba como se esperaba a la sociedad que se tenía que comportar un hombre en diferentes espacios, le dice, no, claro, porque ¿sabes qué pasa? A mí me pueden llegar a pegar o a nosotros nos pueden llegar a pegar no por mí, sino por como tú vienes, que vienes con las uñas pintadas y con el bolso. Eso, y los dos se identificaban como chicos gays, ¿eh? Los dos se identificaban como gays. ¿Qué estaba haciendo un chico hacia el otro? Estaba ejerciendo violencia. Estaba ejerciendo machismo, plumofobia, ¿no? Yo soy marica, yo soy gay, ¿no? La sociedad ya me ha aceptado y tal, no sé qué, pero claro, yo me comporto como me tengo que comportar y si hay agresiones, si hay discriminaciones, no es por cómo yo soy que me estoy comportando bien, es como tú vienes, que claro, mira cómo vienes, ¿no? Todo eso también se tiene que trabajar, porque muchas veces parece ser que dices que es del colectivo LGTBI, ya pareces que es muy progre y demás, y también nos tenemos que trabajar muchísimo. O sea, hay muchísimo machismo dentro del colectivo LGTBI, y es más, hay muchísimo machismo dentro del colectivo LGTBI, sobre todo en los hombres gays, cis, blancos. Y eso es una cosa que se tiene que saber y que se tiene que trabajar. Y se tiene que trabajar también pues desde diferentes ámbitos. Para mí, una de las más importantes es que haya una verdadera programa de educación, de coeducación y de diversidad afectiva, sexual y de género transversal en nuestro sistema educativo, que por desgracia pues no está pasando. Y eso conforma un poco lo que es el espectro de la diversidad afectiva, sexual y de género en general. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí y que sigue habiendo? Y por supuesto hemos mejorado muchísimo, es impepinable, ¿eh? Pero sigue habiendo que la sexualidad no es ni binaria ni dicotómica, sino que es fluida. Y muchas veces sigue operando a nivel societario pues como si no fuera así. Se sigue operando pues en cajoncitos como si fueran dos cosas y de esas dos cosas tienes que ser una u otra y ahí se queda. No miramos más allá. Y eso comporta, como hemos comentado al principio, un acierto de exclusiones que generan malestar. Esto no se ha hecho así que ha venido una divinidad y ha caído del cielo, no. Se ha construido culturalmente y socialmente. Entonces,
esto es importante, la manera en cómo nosotros hemos jerarquizado el género y la sexualidad ha sido construido socialmente. Y esto es súper importante. Por una cosa, ¿hay consecuencias? Sí, pero por otra, claro, si es construido socialmente, tenemos la oportunidad de intervenir. Y hay la oportunidad de empezar a deconstruir esta manera de jerarquizarnos en relación con el género y la sexualidad para intentar hacer una sociedad pues, más justa, más fraterna, más solidaria en estos términos. Por lo tanto, tenemos que empezar pues entender que no todas las relaciones son heterosexuales y que, por supuesto, no todas las personas son cisexuales. Ya empezar a cambiar un poquito la mirada de intentar no presuponer las identidades de género de las personas o las orientaciones afectivas de las personas. Y pongo un ejemplo. Muchas veces, siempre que hay dudas, no nos preguntamos, bueno, y si no me lo decís luego cuando hagamos digamos, hablemos entre todas, pero ¿será gay? Me acuerdo un día que yo estaba en la universidad, yo estudiaba en la Autónoma de Barcelona, yo vivía en el Hospitalet, tenía como 1 hora y pico de viaje en ferrocarriles, ¿vale? Y me acuerdo que un día volviendo para casa, eran estos que eran de 4 y habían como 3 chicas y yo sentado, ¿no? Claro, las 3 chicas me acuerdo que estaban, por ejemplo, urdiendo un plan increíble para un compañero suyo les contara que fuera gay, porque no sabían si era gay y tenían dudas. Y desde la Autónoma hasta mi casa, bueno, hasta Plaza Cataluña en este caso, que a lo mejor eran, como ya te digo, unos 40 minutos de viaje, estuvieron urdiendo un plan de, bueno, es que yo no sé si lo es, si será gay, si no, etcétera, etcétera, pero ay, me sabe mal porque si lo es lo debe estar pasando mal. Ay, pues entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Pues el sábado vamos a cenar y lo traemos a casa y así que nos cuenten. Están haciendo todo un plan, haciendo un plan preocupándose por su amigo, pero ya están, o sea, ya estaban presuponiendo, primero, que había un problema ahí, seguramente por su expresión de género, porque los argumentos, además, es que yo nunca lo he visto con un chico, pero mira cómo se mueve y mira a mí cómo habla. Y me pareció además fascinante, yo puse, por supuesto, las antenas, estaba ahí sentado, hacía como que no, pero dije, guau, es que me parece fascinante lo que estoy escuchando. Y además era eso, es decir, muchas veces nos hacemos la pregunta ya enfocada a algo, ¿no? Cosa que me parece como indicador de cómo funciona la sociedad. Y antes de entrar en la ley, me gustaría explicar un poco pues, qué es la LGTBI-fobia, ¿no? Tengo como 2 tipos de definiciones que más o menos me gustan, a ver si estáis de acuerdo, que para mí es el rechazo psicológico afectivo de carácter personal, es un prejuicio social que está construido cultural y interiorizado a través de nuestra socialización, es como una actitud hostil respecto a la diversidad afectiva, sexual y de género construida socialmente para mantener ese sistema sexogénero. Y además la LGTBI-fobia se dirige contra, no solo se dirige contra las personas LGTBI, la LGTBI-fobia, se dirige contra todo el mundo que se salta los roles de género y la heteronormatividad. Una persona hetero puede recibir homofobia o lesbofobia perfectamente. Y estoy pensando, el chico perdona que ponga siempre casos a lo mejor más en el ámbito educativo, que es lo que más me dedico yo, pero el chico a lo mejor que tiene la denominada pluma y a lo mejor se identifica como hetero, estoy seguro que podrá recibir actitudes que son homofóbicas en el contexto escolar. Seguro. Vale, voy a intentar detener un poquito cómo opera la LGTBI-fobia y cómo se integra luego en un todo que finalmente legitima que haya prácticas discriminatorias, ¿sí? Yo la suelo dividir en 6 estratos y si no luego lo comentamos. Para mí tiene que haber ahí un componente cognitivo, es decir, todo lo que rula en nuestro imaginario, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias. Pienso que las personas bisexuales son todas unas viciosas. ¿Por qué? Pienso que las personas LGTBI son promiscuas. Como si ser promiscuo fuera algo malo si nos estamos cuidando a nivel de salud y cuidándonos en las relaciones afectivas los unas con las otras. Pero eso ya es otro tema. Afectiva, todo lo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con las percepciones. Es que veo a 2 chicas cogidas de la mano y me da como cosa. No la acabo de entender. Conductual, por acción o por omisión. Que ahora yo estoy haciendo algo, imaginaos que a mi compañero de piso se le va la flapa, llega aquí, eres un maricón de mierda. La acción de insultarme es conductual. Si yo tengo otro compañero de piso, ha visto eso y se calla, es omisión. También es conductual, pero porque no está haciendo nada, ¿no? Liberal. Es que tengo muchos amigos gays, pero cuando escucháis un pero en vuestra vida, o sea, las orejas como si fueran lobos así enormes, porque viene lo más grande. O sea, me acuerdo de un caso irreal,
una pareja de chicas, ¿vale? Estaba de nada cenando en un bar y tenían al lado un hombre que se levanta, va a la barra del bar y dice, oye, disculpa, digo, no es que tenga ningún problema, pero es que estas chicas están cenando al lado mío, se han dado un beso, se están tocando la mano, etcétera, etcétera, y a mí me molesta. Digo, creo que lo deberían hacer en su casa. El camarero, que le atendió, por supuesto que tenía 2 dedos de frente, le dijo, mejor que se tiene que ir a su casa es usted. Ya se vaya, porque no permito en mi bar, o sea, en el bar este tipo de actitudes, ¿no? Liberal tiene que ver con todo esto del público privado, ¿no? De, bueno, o el típico, bueno, que se hayan casado bien, ahora que puedan tener hijos ya es otra cosa. Que puedan adoptar ya complicado. Y las ha habido, ¿eh? Por ejemplo, aquí hubo hace 2 años como una carta de, no me acuerdo si era un periodista valenciano, etcétera, etcétera, que a un periodista aquí reconocido de Cataluña, que él decía que iba a alguien tan profesor para ser papá, él esgrimía este argumento. No tengo ningún problema aunque se casen y tal, pero ahora que vengan a criar, etcétera, etcétera, ya es otro tema. Pues todo el tema de tengo amigos gays, pero... Ahí estaría esta homofobia o LGTBI-fobia liberal, muchas veces que parece que es esta falsa aceptación, falsa tolerancia, hasta que ya empiezan a tocarnos ciertas cositas que a lo mejor no estoy tan de acuerdo. La LGTBI-fobia institucional, cuando todo lo que he explicado aparece por parte de las administraciones o de las instituciones, ¿vale? Cosa que parece más grave porque además deberían ser los organismos garantes de nuestros derechos y libertades. Y luego la internalizada, la personal, la que explicaba antes del chico ¿no? Que era el ejemplo que os he comentado. Y esta además hay que trabajarla porque es una actitud hostil hacia la propia orientación afectiva sexual o identidad y hacia las otras personas. ¿Y qué supone muchas veces tener esta LGTBI-fobia internalizada? Por rechazo de manifestaciones a la diversidad afectiva sexual y de género, prejuicios que están desviados, ¿vale? No concorde a la realidad, dificulta la elaboración de relaciones constructivas, hay expectativas negativas, hay sentimientos de vergüenza y culpa, por ejemplo, en el caso que os he comentado es muy claro, ¿no? Perdona, mamá, porque perdóname porque has tenido que venir, esto no pasa si yo soy hetero, ¿no? Esto no pasa si yo no soy gay. Hay un aislamiento, invisibilidad, incluso puede haber una doble vida. Y en el caso de la bisexualidad, se evita definirse, adaptándose un poco a la mayoría de su entorno. Si estoy yendo con mi entorno más o menos para que todo el mundo se está identificando como heterosexual, a lo mejor adopto mi orientación como heterosexual. Pero si estoy, por ejemplo, porque también hay mucha bifobia, que estoy con mis amigos del colectivo LGTBI, etcétera, etcétera, y tal, y todos son maricas o todos son lesbianas, etcétera, etcétera, pues me identifico como gay o como lesbiana. No me voy a identificar como bisexual, ¿no? Porque ya lo vuelvo a decir. Hay mucho machismo, pero puede haber también en plan, pues tú que eres bisexual, pues si eres lo más gay que he visto, ¿no? También hay que tener en cuenta en el que también hay situaciones discriminatorias dentro del mismo colectivo LGTBI, ¿vale? Ok, pues con esto creo que acabaría más o menos. Hay más cosas, pero es que son y 20 y quiero explicar un poquito la ley así por encima, que es un poco tostón y no voy a estar más de 10-15 minutos, lo aseguro. No sé si me veis porque estoy con el móvil y la verdad que estoy mirando la pantalla. Esta es la ley, la tengo aquí en un libreto y voy a explicar las cosas más generales sobre la ley 11/2014, ¿vale? La ley 11/2014, en el Estado español hay diferentes comunidades autónomas que tienen este tipo de ley y además hay algunas comunidades autónomas que tienen este tipo de ley y una específica trans. Ahora mismo en el Estado español hay 2 iniciativas legislativas que en principio en esta legislatura se tenían que aprobar y espero que se aprueben, que es la ley LGTBI o de igualdad de trato y no discriminación generalista, es decir, tener una ley 11/2014 estatal y la ley estatal trans también, ¿vale? Específica. Estas son de las 2 iniciativas legislativas que espero que tiren hacia adelante en esta legislatura. Vale, hablo de la ley 11/2014. Creo que en el Estado español es la segunda o la tercera que se aprueba y creo que la primera con un buen contenido, digamos, bien pensada, ¿vale? Porque para la primera que se aprobó fuera de Galicia, pero creo que era más un brindis al sol que otra cosa. Entonces, ¿qué dice la ley 11/2014? Esto se aprobó en el Parlamento de Cataluña el año 2014, ya hace 7 años, ¿vale? Y lo que hace esta ley es garantizar, porque todo el mundo tiene unos derechos de per se,
Todo ser humano tiene unos derechos de per se, ¿vale? Pero parece ser que algunos colectivos necesitan que haya tener mecanismos e iniciativas legislativas para garantizar estos derechos que deberíamos de tener todas y todos sin tener ningún tipo de situación discriminatoria, ¿vale? Entonces, desde que nacen hasta que mueren, pues una persona que se identifica como LGTBI, esta ley le proporciona, le garantiza ciertos derechos, ¿vale? Entonces, hay diferentes sectores de intervención. Los voy a intentar buscar. Son 10, ¿vale? Los voy a buscar un momentito. Está la educación, las universidades, la cultura, el deporte y el tiempo libre, la salud, los medios de comunicación, la acción social, que tiene que ver sobre todo con el tema de los jóvenes y el tema de las personas mayores, orden público y privación de libertad, participación y solidaridad, mercado de trabajo, ¿vale? Y familias. Entonces, esta ley primero lo que hace es definir qué discriminaciones hay, ¿vale? Las define jurídicamente. Discriminación directa, discriminación indirecta, ¿no? Discriminación directa es lo que hablábamos antes, ¿vale? Discriminación indirecta, por ejemplo, os puedo poner un ejemplo. Que yo vaya, por ejemplo, a una escuela, vaya a inscribir a mi hijo y, por ejemplo, en el formulario pongo el nombre del padre y el nombre de la madre. Obviamente a mí directamente no me han hecho nada, pero indirectamente no me están pensando, por ejemplo, en las familias LGTBI. ¿Sí? Pues discriminación múltiple muchas veces. Cuando no solo te discriminan por ser gay o por ser lesbiana, sino por otra característica identitaria. Eso, la ley 2014 tiene como varias definiciones en las que se establece jurídicamente. Y eso es importante porque luego, en principio, mantiene un régimen de infracciones y sanciones que tipifica que si tú haces a un tipo de situación LGTBI-fóbica, pueda ser sancionada. Hay un expediente sancionador. En estos momentos, en la Ley 11/2014, todavía no está regulado, 7 años después, el decreto que tiene que regular este procedimiento sancionador. Estamos con un decreto del año 93 que, para que me entendáis, sirve para multas de tráfico. Ahora en Cataluña, el 30 de diciembre, se aprobó la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que también está influenciada por esta ley, pero en principio se tiene que seguir implementando esta ley, ¿vale? Entonces, la ley, esto es una cosa importante, es administrativa, no es penal. Es decir, si yo voy por la calle y me pegan, yo puedo hacer un itinerario penal. El itinerario penal no tiene que ver con esta ley. Esta ley está para, aparte para implementar políticas públicas que hablaré de ello, a la hora de sancionar está, por ejemplo, para temas que escapan del Código Penal. Antes, por ejemplo, un insulto, una humillación, ¿vale? Un trato inadecuado en las instituciones podía servir para sancionar para esta ley. Que un profe, y os hablo de verdad, un profe en filosofía en la provincia de Lleida diga que ser homosexual es como ser un cojo tuerto, literal, y nos enteramos porque además el grupo clase fue quien lo dijo, ¿no? El alumnado, cosa que me pareció bonita, decir cómo está este hombre diciendo esto en sus funciones de clase, y es como cojo tuerto y antinatural, dijo. Esta ley sirve para tratar estas cosas. Y repito igualmente también otro de los argumentos. A golpe de sentencia no se arregla la LGTBI-fobia. Esto lo tengo clarísimo. Hay que trabajar en los contextos, en los diferentes sectores de intervención que he hablado. Si hablamos de la coeducación, por poneros un ejemplo, ¿qué dice la coeducación en el articulado? Habla de que hay 2 pilares fundamentales que tienen que atravesar nuestro sistema educativo en Cataluña, que es la coeducación por una banda y la perspectiva de la diversidad afectiva, sexual y de género y de otra. Y lo que está diciendo esos 7 artículos es materiales que sean inclusivos, lenguaje inclusivo de los textos, que hayan protocolos contra el acoso escolar a las personas LGTBI, ¿no? Hablan de diferentes cosas que luego las políticas públicas tienen que implementarlas. Entonces, el redactor de la ley es como si tengamos un principio base de lo que hay que hacer. Luego, a través de ese articulado, es donde tienen que asentarse las políticas públicas para implementarse. Si no, sería como un brindis al sol. Ya hay artículos buenos, por ejemplo, hay uno que es el deber de intervención. ¿Qué es lo que te dice, por ejemplo? Te dice que cualquier persona funcionaria de la Administración Pública de Cataluña, si tiene sospecha o sabe que hay alguna situación LGTBI-fóbica,